Muy buenas tardes, esto es Plural. Este es un espacio interesante porque hablamos con personajes que tienen relevancia para nuestro estado, por lo pronto, y para nuestra nación generalmente. Y hoy tenemos un invitadazo, Juan José Jiménez, bienvenido. Muchas gracias, Jesús. Un saludo a todos quienes siguen tu programa. Muchísimas con mucho gracias. afecto y cariño. Sé bienvenido a tu casa. Muchas gracias, qué amable. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va el COVID en Querétaro? ¿Cómo va nuestro estado? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu lectura? Pues a ver, el tema del COVID es un tema complejo. Yo creo que hay que estar y seguir en el tema de tomar las precauciones debidas, los temas sanitarios, seguir las instrucciones. Y es un tema complejo, esperando que la vacuna pueda resultar pronto. Y además pues tendrá el tema de aplicación, pues un proceso también, entonces que hay que mantener los cuidados correspondientes y pues bueno, cambia la vida en todos los sentidos, en lo social, en lo político, Lo económico. en todo, en lo económico, ¿no? Entonces tenemos que tener una enorme capacidad de poder adaptarnos a estas nuevas circunstancias lo más pronto posible. Urge. Para que esto pueda salir adelante. No podemos frenarnos tan estrepitosamente como ha sucedido, ¿no? Si ese frenón mundial estuvo Drástico. impresionante. En va a todos dejar los más países del pobreza. mundo, en México, en Querétaro, por supuesto que se sienten Sí. los efectos de esta circunstancia, ¿no? Aquí en la casa, porque en esta tu casa, frente en la calle, durante los marzo, abril y mayo, podías acostarte en la calle. Sí. Y no pasaba un coche en horas. O sea, acabando de dormir la siesta a media calle, te podías levantar, ir al baño, regresar y volverte a acostar, no pasaba nada. Juan José, pues bienvenido. ¿Y qué quiero Muchas preguntarte? gracias. Para que la gente sepa, ¿quién era Juan José? ¿Quién es Juan José? ¿Qué nos pasó si tú tuvieras 25 años? Es más, si tuvieras 9 años, ¿qué le dirías al Juan José de ahora? Esto no lo hagas, esto sí hazlo. ¿Cómo nos ha ido en ese aspecto? Yo creo que la experiencia de vida es toda una odisea, donde tenemos aciertos y errores y tenemos un desarrollo personal. El Juan José de ayer siempre ha sido un joven con empuje dinámico, inquieto, ¿sí? Siempre tratando de ir generando un desarrollo personal en función del área de influencia que tiene. Eso lo hemos hecho desde muy jóvenes. Tratando de luchar por circunstancias que la vida nos han marcado, como los atropellos, las injusticias, que ha sido pues una constante en nuestra vida, por venir emanado de la clase popular. Pues el tema de la apertura de los caminos no es sencillo, es mucho más complicado. Nosotros tenemos que hacer una lucha doble, ¿sí? En este ejercicio. Si no hay arranque parejo. No hay arranque parejo, pero tampoco estamos peleados con eso. Creo que eso nos hace tener siempre un desafío permanente y eso nos hace crecer, al final de cuentas. Yo creo que ese desafío hace que nos impulsemos, que saquemos creatividad, que veamos la vida de otra forma, que nos adaptemos mucho más rápido, pero que no bajemos la guardia. Y el no bajar la guardia nos hace crecer en todos los sentidos, espiritual, mental y físicamente en esta circunstancia. Entonces, Juan José Jiménez viene de ¿Eres estas queretano? circunstancias. Soy queretano, mis padres son queretanos, mis abuelos. Fíjate, bueno, yo tengo un gran aprecio por dos municipios en especial. Yo nací aquí en la capital, pero mi madre es originaria de Mealco, en paz descanse. Se me fue el 10 de octubre. Sí, sí, complicado. Y es originaria de Mealco. Mis abuelos, por parte de mi mamá, mi abuelo Demetrio y mi abuelita Juana García, fueron panaderos. Mi mamá viene a Querétaro en busca de oportunidades con mis abuelos cuando ella tiene 14 años. Y aquí ellos tuvieron tienda de barrotes durante muchos años en Madero. Ahí en Madero. Qué maravilla. Casi con Ignacio Pérez. Ahí fue el desarrollo de mi mamá en su juventud. Y bueno, esa fue la tendencia. Y por parte de mi papá, mis abuelos son de Huimilpan, ¿sí? Y mi papá nace en Huimilpan precisamente, pero también el punto de desarrollo que tienen es en Querétaro. Entonces ellos se conocen aquí en Querétaro y ahí nace la historia. Y ahí nace la historia de cuando Juan José viene a este mundo. Y obviamente pues, nosotros somos emanados de la clase popular. Yo crezco y me desarrollo en Casablanca, ahí donde está Constituyentes, lo que era el antiguo Hotel Casablanca, muy famoso aquí en Querétaro, o enfrente de Aguasmex, esa parte. Yo vivía a una cuadra de Constituyentes, está la casa de mis papás, la casa de todos ustedes, por supuesto. Gracias. Y ahí nacemos el desarrollo de la cultura popular. Siempre fue un tema de lucha y de esfuerzo,
constante y permanente, ¿no? ¿A qué escuela ibas? Fíjate, en la primaria fui allí precisamente, bueno, el kinder al frente de mi casa, porque exactamente frente de la casa de mi mamá había un kinder y mi mamá me olvidaba, me tenían que llevar las mamás, las maestras ahí frente de mi casa, decir, señora, se le olvidó su hijo y ahí llegaba. Suele suceder cuando No, vives enfrente. y era así, totalmente. Y ahí hay dos primarias, una que se llama Palma de Mallorca y otra que se llama Rafael Rosas Rosales. Fui a las dos. Hasta segundo de primaria en Palma de Mallorca, que está ahí cerca de las Misiones, donde termina prácticamente Casablanca, y la otra en el otro polo, que está dentro de Casablanca también, se llama Rafael Rosas Rosales. Fueron las primarias ahí de mi infancia, ¿no? Y el desarrollo en esa parte de ahí. A la secundaria fuimos a la secundaria federal número 3, federal en aquel entonces, que está aquí en Palmas. Sí, sí. En la preparatoria estudiamos en el CBT 118, ¿sí? Donde fui basquetbolista durante muchos años. Tienes muy buen ¿sí? tamaño. Jugamos basquetbol, jugamos en la selección de ahí, en el Tecnológico de Querétaro, jugamos en la selección también de Zorros y llegamos a jugar basquetbol profesional, aunque fui reserva en los Atléticos de Querétaro, que era el equipo de primera división, si lo comparamos con el fútbol, sí. En Querétaro, ¿no? Hace muchos años. No sabía yo que teníamos, profete. Sí, hace muchos años. Entonces ahí nos desarrollamos, obviamente mi formación es arquitecto, yo inicio en el Tecnológico de Querétaro y concluyo en la Universidad Cuauhtémoc. Hay diferencias de puntos de vista del desarrollo personal. Me parece que el Instituto de Querétaro en aquel momento en que yo estaba era una gran institución. Han salido gentes extraordinarias de allí en capacidades técnicas, pero no compartía un tema de visión del tema del emprendedurismo. Nos formaban con una idea de que formáramos parte de una empresa y mi idea era revolucionar otras ideas, generé mi propia empresa, mi propia dinámica. Y pues nos dedicamos durante muchos años al tema de la construcción en Querétaro. Generamos y participamos con empresas importantes en Querétaro para los desarrollos inmobiliarios que hoy hay por toda la ciudad. Y fue durante mucho tiempo eso. Egresamos de la Universidad Cuauhtémoc en el 2001. Ahí egresamos. Soy papá años. A los 23, casi 24 años. Muy chiquito. En el 2000. Mi hijo nace en el 2000. Hoy cumplió en septiembre 20 años ya, ¿no? Tengo otro hijo de 12 años, Tristán nace en el 2008, justo cuando yo andaba en aquel momento en campaña a la diputación local en Querétaro. Yo fui diputado local por el 6º distrito, de la capital, el sur de la ciudad. ¿Por qué partido? Por el PRI. Okay. En aquel momento. Concluí mi ejercicio con este partido en el 2015. Y bueno, hice toda una trayectoria ahí de formación. Yo empecé desde ser representante de casilla, representante general, o sea, toda la formación. Hay que recorrer toda la escalera. Sí, el gran tema es de no venir de una familia formada en el ejercicio político, personas que llegamos a aspirar, que queremos trabajar, pues tenemos que hacer todo este proceso. Y no es fácil, es un tema bastante complejo, hay que romper muchos paradigmas, hay que romper percepciones de muchas personas, seguir demostrando con capacidad, con trabajo, con esfuerzo. Y pelear con los amigazgos y los... Con todos, con los de adentro, con los de afuera, con los de los lados, para ir avanzando en este tema, ¿no? Pero siempre con una lucha muy clara en nuestra imaginaria, que es el poder alcanzar los objetivos que a veces no nos dan oportunidad o que nos limitan por ser lo que somos, ¿no? Y dicen, bueno, pues, de la clase popular no puedes aspirar. Nosotros hemos ido rompiendo ese modelo y demostrando con cualidades que no importa cómo nazcas, ¿sí? En la condición humana, sino yo creo que importa cómo mueres, ¿sí? En el final de ese recorrido, de qué lograste en esa lucha de cuestión de sensibilidad humana, pero con un objetivo claro de lo que uno busca, pretende, o lo que representa muchas veces, porque hay muchas veces dentro de lo que hacemos, miles de personas se reflejan en esa acción, o son parte de esa misma lucha, pero no todo el mundo tiene la oportunidad, o muchas veces la fuerza, porque es muy complejo, muy complejo. Napoleón decía, cuando representaban a un general, a un capitán, o bueno, pues viene de la mejor escuela y ha estado con los mejores, y tiene suerte. No, pero que no tiene suerte, eso no me lo presentes, ¿no? ¿Tú tienes suerte? Yo creo que soy afortunado más que suerte. Yo creo que la fortuna es una condición que también se construye. Es un tema que tiene que ver con tu círculo de influencia, con la gente que conoces en el camino, con la forma en que te relacionas con esas personas, cómo construyes. ¿Y quién eres? Y cómo generas, ¿no? ¿Quién eres? Porque hay varias formas. En el pancracio mexicano, hace muchos años, y yo creo que fue
uno de los grandes luchadores, y hago una comparativa. Había un luchador que se llamaba Mil Máscaras, Ujú. ¿sí? Sí. Entonces eran todas esas máscaras que día con día había un espectáculo Con una M nocturno grandota. con una máscara distinta. Entonces en política es bastante complejo porque hay personas que pierden su identidad natural y se transforman en otra cuestión, y un día son de una forma, y otro día son de otra forma, y otro día son de otra forma. Y esa dinámica dentro de un ejercicio político a largo tiempo ha fastidiado y ha cansado y ha agraviado a muchas queretanas y queretanos, y mexicanas y mexicanos, ¿no? Por eso hoy la transición de una nueva perspectiva en un modelo aspiracional que se está construyendo y se están sentando bases, y a mí me toca en el en el Senado de la República construir esos escenarios, cabildearlos, ser parte de este movimiento en la De este momento, además, 64 legislatura, que además será histórico. En algún momento, hoy, como tiempo presente, no lo registramos del todo, pero en el futuro este momento se va a analizar y se va a estudiar como un movimiento muy importante en la transformación del país. Y la verdad es que para mí es un orgullo. ¿no? Así debe de ser, además, porque sí es, esto pasará a la historia, Es correcto. para ya ser analizado por historiadores, sociólogos o quien tú quieras dentro de algún tiempo. Pero sí creo, sí considero que es importantísimo ser parte de un cambio que la vida dirá, el tiempo dirá cómo nos fue. El cambio, y a ver, y las luchas a través de los ideales y de la formación y del desarrollo, la vas buscando conforme se va presentando. Es un tema también de podernos adaptar a las nuevas circunstancias. Es como la cuestión que tiene que ver con la legislación. ¿Cómo vamos adaptando en el contexto la ley al momento social? Porque nos vamos transformando, todos los días cambiamos, ¿no? En varios aspectos de nuestra vida, ¿no? Hoy tenemos que regular muchos aspectos que no están considerados en la ley, pero que necesitan ser regulados. ¿Por qué? Pues porque ya estamos inmersos en ellos. Hay quienes intentan frenarlo, hay quienes piensan que no están ahí, se hacen como que no están ahí, pero tarde o temprano la realidad nos está rebasando. Y hoy nos encontramos en ese punto. Tenemos que enfrentar esa situación, encararla y plantear soluciones. Nosotros quienes en su momento ocupamos posiciones de representación, estamos para eso. Evadirlo yo creo que es una pérdida de tiempo, y es una situación que donde se pueden generar grandes condiciones, podemos perderlas. Entonces, son posiciones que deben de ser explotadas a su máximo, porque también no todo el mundo puede serlas. Y esa representación, hace rato platicaba con buenos amigos, muchas veces ya no se ve reflejada. Y es una decepción social la que hoy tienen, y sobre todo quienes tienen la peor de las imágenes somos los legisladores, llámese diputados locales, federales, senadores, entre comillas. Bueno, los preferidos Pero es una figura que se ha desgastado, ¿no? el diputado. Entonces, sobre todo. Tenemos que reconstruirla, tenemos que reconfigurarla y volverla a lo que realmente es una representación popular. Que sirve para servir. Es correcto. ¿Cuál es tu lectura? Bueno, antes de eso, no quiero saltar. ¿Cómo llegas al Senado? A ver, hay una construcción. Yo en el 2015 dejo el PRI. Yo hice ahí una carrera política desde el 2000 al 2015, 15 años de militancia en un partido, y yo me representaba y me reflejaba en el tema de la justicia social, ¿no? Un tema que al final del día pues, era de donde yo venía, ¿no? Claro. Que la ley sea justa para todos, que genere oportunidades para todos, indistintamente la condición social que tú tengas, que no sea limitativa, porque cuando es limitativa, pues se merma la participación. Entonces, a mí me pasó que muchas veces mi desarrollo y crecimiento lo empezaron a mermar, porque no tenía un apellido o un antecedente en mi apellido que fuera político. Yo soy el único político en mi familia. Entonces, pues imagínate, luchas contra el mundo y contra todo, ¿no? Porque y al contra final tu del familia día de pasado. no tienes, y en algún momento lo citó de esta forma algún buen amigo, y no sé si sería tan bueno, pero me dijo, oye, Juan José, ¿no tienes pedigrí? Le dije, ¿qué pasó? ¿No? No tengo, pues. Le dije, pues entonces vamos a construirlo, porque nuestro legítimo derecho de participar, ir buscando las brechas por donde nosotros podamos ir generando camino. ¿Por qué? Porque es una digna situación la que hacemos, es una lucha y buscamos oportunidades, y las oportunidades no deben de ser cooptadas. Y si son cooptadas por un lado, tenemos que buscarlas por otro.
pero al final es un ideal por el que luchamos y el que representamos hoy, el que representamos en su momento en el Congreso cuando yo fui legislador local, ¿no? Entonces, yo saqué el Código Urbano actual vigente en el 2012, en el último mes ya prácticamente para concluir mi ejercicio. No fue un tema menor, había que confluir y sentar a la mesa muchos actores, desde ambientalistas, desarrolladores, gobiernos municipales. Gobernando el PAN, además. Gobernaba el PRI. ¿Sí? Pues, con Pepe Calzado. Con Pepe Calzada. Y fui un gestor muy puntual en muchos de los aspectos de mi distrito. Había muchos asentamientos irregulares, es todo lo que es el sur de la ciudad. Terminamos prácticamente con esos asentamientos irregulares. Le transformamos la vida a miles de familias queretanas. La representación que depositaron en mí en su momento, en 2009, creo que no fue defraudada. Transformamos el distrito, llevamos servicios, agua potable, drenaje, banquetas, vialidades. Era un desastre esa parte y eso generaba un foco de infección y lo que es peor, empezaba a generar situaciones delictivas muy importantes por la carencia de oportunidades. Hoy podemos ir al sur de la ciudad y lo vemos totalmente transformado. Y eso sucedió en 2009-2012. Yo era muy insistente con el gobernador en turno de los temas y me volvía como un cuchillito de palo. A veces no agradaba tanto, pero daba respuestas porque además era mi papel, era representante popular, ¿no? Entonces avanzamos y son temas importantes. ¿Cómo construimos el tema del Senado? Originalmente, cuando me hacen la invitación, yo iba a representar un distrito federal, era el cuarto distrito federal, pero ahí en el ejercicio, en la dinámica, se cae la candidatura de Juan José Jiménez al Distrito Federal y pues habíamos venido caminando un ejercicio con un grupo de amigos, entre ellos el doctor Gilberto, y llegado el momento se da la situación en que me invitan a participar con él y acepto la invitación y se da esa dinámica y eso es lo que me hace llegar como senador de la República. El día 1 de julio se gana, el día 7 estaban haciendo llamadas de que el doctor se iba a ir a lo que era la delegación y que seguramente estaría tomando protesta como senador. Esperamos los momentos, desde el momento, y no desaprovechamos ningún minuto estando en esa posición. Creo que hicimos trabajo muy arduo todos los días, de sol a sol, y así lo puedo decir, porque a veces cuando no se comparte esto, creo que no se sabe. Había jornadas en el Senado de la República que hubo días que fueron más de 24 horas activas en sesiones de pleno, ¿no? Sin parar, permanente. Muchas sesiones y temas importantes y relevantes que tenemos que sacar. Y bueno, terminamos jornadas muy tarde. Y más eso, sumamos el trabajo legislativo de nuestra aportación personal, más lo del tema de la agenda del grupo parlamentario. Y bueno, ha sido muy enriquecedor. Generamos muchos amigos, relaciones, hemos podido construir esquemas políticos de una visión del Estado mexicano, que en su momento, pues, por supuesto que queremos que sea Querétaro también un referente y un reflejo de lo que hicimos en el tema federal, en lo local. ¿Te gustó? Me gusta, ¿no? Por supuesto. Soy un apasionado de lo que hago. Esto lo hago porque es una vocación. Más que un tema en el que yo me tenga que emplear, es una vocación. Es algo que hago porque me gusta. Lo hago porque algún día decidí, en el 2000, después de que tuve un contacto con quien era presidente municipal en Querétaro, que era Paco Garrido. No nos atendió de forma correcta, nos trató mal y entendí que la única forma de cambiar esa condición es participando. Si no participamos no podemos generar cambios. Los cambios se generan cuando hay una participación constante, ¿sí? Y permanente. Los cambios no se dan en un instante ni en un momento. Es un lapso del tiempo, pero también es un tema que tiene que ver con la participación. Hoy esa participación que se está generando muy activa es el resultado de un gran esfuerzo y de una visión de un hombre, ¿no? Que además llevamos los esquemas al tema de la Constitución para que él pueda implementarlos en un ejercicio de gobierno. De manera contraria, no pudiera hoy el presidente implementar muchos de los esquemas que está presentando si no se hubieran reestructurado en la Constitución esos productos para poderle dar sentido a este nuevo modelo político, económico, por eso social, es importante. Es fundamental. La elección que viene. Fundamental. A ver, yo creo que va a ser histórico. Están en juego 15 entidades federativas, ¿sí? Está en juego el modelo, esta implementación de un modelo que sea más amable en el sentido de poder acortar esa brecha
que se ha generado en los mexicanos de distancias que se vuelven lastimosas, volviendo una política pública más sensible, donde el Estado en esa visión puede intervenir, ¿sí?, para generar vocaciones, economías regionales, áreas de oportunidad, desarrollo, y se está implementando a través de la política. Entonces, creo que este modelo va a cortar la brecha de desigualdad en el país. Yo soy un convencido de ello. Hay muchas cosas que hacer, hay muchos temas que reconstruir, sobre todo con el tema que tiene que ver con el dinamismo económico, con el tema de los empresarios, decirles que Morena no es su adversario, sino todo lo contrario, será su aliado para poder construir oportunidades, para poder generar una ruta de empleos a quienes más lo necesitan. Los necesitamos, tienen que ser nuestros aliados en este proceso y tenemos que construir con ellos una visión de un nuevo Estado, bajo una dinámica distinta, pero sí, sobre todo, donde exista el derecho, ¿sí?, donde la ley sea igualitaria y no tenga su preferencia por la condición social. Entonces, ese es el apoya el crecimiento. Tenemos que apoyar el crecimiento y el desarrollo, ¿sí?, en función de lo que viene. Para generar la ruta del empleo, tiene que haber inversión, es necesario. Hoy hay una percepción distinta donde se plantea ciertas polarizaciones. Entendemos la naturaleza de esas polarizaciones, pero no es la generalidad, ni la percepción es como la cuenta, ¿no? Entonces, cada actor cuenta su historia. Y a veces quien tiene más foro en contar su historia pareciera que tiene más impacto, pero no quiere decir que sea la verdad. Entonces construimos una ruta de la verdad donde se pueda garantizar la paz social, ¿sí?, que sea como punta de eje del desarrollo en México. Y para que eso pueda llegar, pues hay que combatir algunas acciones como han sido los ejes rectores del gobierno federal: combate a la corrupción, ¿sí?, estabilidad económica, ¿sí?, y desarrollo social. Entonces, eso nos genera una justicia, ¿no? En esta política pública donde gira 360 grados y la política pública va destinado a equilibrar esas diferencias, no quiere decir que tenemos que quitarle a alguien más para darle a alguien que tú no tienes. Eso es una falsedad, sino más bien el modelo se reequilibra para poder generar más áreas de oportunidad, porque en ese mismo sentido generamos paz social. Cuando hay mucha necesidad, hay mucha pobreza, se genera inestabilidad y esa es la causa de muchos de los problemas sociales que tenemos en el país, y no solamente en el país, sino en Querétaro y en algunas otras entidades federativas. Y yo creo que en el mundo, es decir, cuando, perdón, no tengo COVID, lo que tengo es tos porque fumo, pero cuando volteas a ver el planeta y de pronto te das cuenta que este frenón va a crear un caos económico, un caos social, en el que pues, hay menos empleos, no a nivel local, a nivel mundial, pero también ves un México que ha bajado su precio del petróleo, de la gasolina, un 5%, que algo es algo, un peso estable, como no habíamos tenido hace mucho tiempo, con todo y COVID, con todo y crisis económica. Pues yo creo que no vamos tan mal. Yo creo que vamos bastante bien si nos comparamos con muchos países de Europa, de Asia, de América. Yo creo que hay muchas cosas buenas que no tienen tanta difusión como la percepción mala que se quiere generar. Hay cosas que son positivas. Sin duda me parece que hay relaciones que hay que redireccionar por el bien de la nación, y es importante en la construcción de ello. Hay quienes le apuestan a la inestabilidad, y yo creo que en la inestabilidad perdemos todo. Yo creo que más bien tenemos que redireccionar. Tiene que generarse algo que me parece que es la gran riqueza de este momento. Se está generando una conciencia colectiva más profunda, ¿sí? Hay una observación de las y los ciudadanos en función de lo que uno hace. Nos observan todo el tiempo, saben cómo nos manejamos, si estamos mintiendo, si no estamos mintiendo, si estamos a hablar por hablar, si prometemos, si no cumplimos. Este tipo de acciones que ha lastimado tanto durante muchos años está en juego, nos están observando. La gente hoy tiene la capacidad de poder leer nuestro rostro, de mirarnos a la cara, de decir si lo está diciendo con convicción, está mintiendo, lo está diciendo porque es lo que quiero escuchar. Ya hay una reflexión más profunda. Esta concientización social es la que verdaderamente va a generar esta revolución en el cambio de lo que nosotros consideramos es una de las rutas que puede sanear esa distancia y que puede sanear muchos de los temas que tenemos en el país, pero es profundo y los cambios, entendiéndolos de esa forma, no se generan en un momento, es un proceso y ese proceso está en ruta, se han sentado las bases y el modelo está empezando a evolucionar. Hay, por supuesto, la resistencia, si es natural.
en esas resistencias entre el que gana y el que pierde, bajo una ideología y una filosofía de cómo implementar el modelo, ¿sí? Entendemos que el modelo anterior pues ha generado una situación complicada en el país, más de 60 millones de pobres. Y no es acusarlo, sino simplemente el modelo no estaba teniendo los resultados que la mayoría de los mexicanos queríamos. Entonces estamos en el tránsito de buscar un modelo que nos genere mejores condiciones a todos. Hay en México quienes no aspiran a tener grandes riquezas, pero sí aspiran a tener una buena calidad de vida. Una buena calidad de vida, pues tener un empleo, que puedas tener los alimentos en tu mesa, que 3 veces al día comer. que puedas tener el vestido en tu casa, que tus hijos puedan ir a la escuela, que tengan acceso a la salud, ¿sí? Y que tengan un desarrollo personal equilibrado. Entonces, muchos mexicanos lo que aspiran es esa parte de la felicidad, que en la medida que tengan todo en su debida proporción, ellos son más que suficientes, ¿no? Y no es limitativo tampoco, pero sí es un tema de estabilidad. Te pongo un ejemplo. Aquí en Querétaro, Querétaro está creciendo rápidamente. Hoy tenemos 2.279.000 y contando, sumándole todos los días. Pero una tercera parte de la población es pobre. Una tercera parte. 700.000, casi 700.000. Es pobre. Entonces, esa brecha, si nosotros permitimos que se vaya ampliando, pues va a generar una situación de conflicto social y que se va a ver manifestado en varios temas, ¿no? En inseguridad, ¿sí? En que no se tiene sin áreas de oportunidad, la gente busca áreas de oportunidad. Una es migrar, ¿sí? Otra buscar en la informalidad, que muchas veces esa parte de buscar tu empleo en la informalidad es satanizado, o sea, queda fuera de la ley y entonces es castigado, pero sin embargo hacen lo propio para poder llevar el alimento a sus familias. Tenemos que entender esto con una sensibilidad humana. Pero ¿te acuerdas, por ejemplo, de gobierno haciendo campaña de autoempleate? Sí, bueno, Y luego ya no te autoemplees porque eres parte de la informalidad. O sea, ha habido un doble discurso, a veces triple. yo creo que de varias figuras hay un doble discurso y eso no es duradero. Yo creo que la sociedad cuando queda marcada bajo un discurso de esos no olvida. Han dicho que Querétaro tiene una memoria corta y no es cierto. Los queretanos saben en qué momentos se generan oportunidades y en qué momentos no, ¿sí? Y quienes registran de mejor forma esto son siempre las amas de casa, porque son quienes tienen a cargo el gasto corriente del hogar, en los servicios, en la escuela, en los alimentos, que registran mucho mejor. A veces nosotros los varones salimos a tratar de conquistar el mundo para llevar Todos los días los recursos a la casa, pero quien los administra realmente es La la esposa en el hogar. Es la que se da muchas veces cuenta de cómo se está fluyendo la economía, de si las cosas alcanzan, no alcanzan, si hay incentivos, si no hay incentivos. O sea, esa parte la podemos sentir. Yo creo que hoy la parte de humanizar a los políticos es fundamental, porque todos, yo te lo puedo asegurar, que todos tenemos necesidades, ¿sí? Unos pueden ser empáticos, otros no tanto. Unos pueden entender esa naturaleza y otros no. Y tal vez nunca la entiendan porque nunca la han vivido. Pero quienes hemos vivido esa situación, por supuesto que la entendemos. Y tenemos que emprender una ruta para poder generar mejores oportunidades, ¿no? ¿Cómo te imaginas a Querétaro en 6 años, en 5 años, Juan José? A ver, primero, yo creo que Querétaro está en un momento muy importante entre el redireccionarse y tomar un buen rumbo o en el que podamos perder la estabilidad en el Estado. Sí. A ver, ¿por qué te lo comento? Hay situaciones que hoy están en juego y me parece que la ruta que se emprenda en este próximo ejercicio administrativo que tenga el Estado va a tener un tema de trascendencia de largo plazo. Si no tiene ese tema de trascendencia de largo plazo, el corto plazo no nos resuelve. Te pongo un ejemplo. Guanajuato en 30 años gobernado por la marca que está gobernado y que va a cumplir 30 años con el actual gobernante en turno, ha generado una situación muy complicada en el Estado. Y sabida de todos, ¿no? En los diferentes temas, en el económico, en el social, en el cultural y bueno, en el tema que hoy juega la inseguridad, ¿sí? Que tiene propiamente que ver con los temas de seguridad. Tiene que ver con la política pública, con la visión del Estado. Cuando el Estado es rebasado por el crecimiento, el desarrollo, lo que empieza a detonar son este tipo de circunstancias porque no se está ajustando al Estado a la dinámica que trae el Estado, que está creciendo rápidamente y la política pública se queda corta. No vale nada la vida. Entonces se vuelve un tema complicado. ¿Qué sucede en Querétaro? A mí me parece que hay que atender, porque hay ya semáforos en rojo, y que hay que atender temas específicos
para que Querétaro siga salvaguardando la paz social, porque la paz social garantiza desarrollo económico. ¿Sí? Y el desarrollo económico genera oportunidades, pero también hay que pensar en toda esta gente que no ha tenido ni justicia social ni oportunidades para poderles generar una vocación, ¿sí? Para que eso pueda generar una estabilidad. De manera contraria, esa brecha va a crecer y nos va a generar una estabilidad importante que en el futuro no la vamos a corregir inmediatamente. Es lo mismo que pasa con la nación o lo mismo que pasará con Guanajuato. Toda esta circunstancia que tiene Guanajuato no se va a corregir en una administración, porque es un tema de proceso y de fondo. Entonces, Querétaro estamos en esa ruta de que si tenemos la visión adecuada hacia dónde vamos a llevar el Estado, podemos reivindicar el camino. De manera contraria, va a ser todo un proceso de sufrimiento social el que vamos a enfrentar. Estamos a punto de empezar esa descomposición social. Ya hay síntomas. A veces cuando camino por el centro, me doy cuenta que después de tantas estadísticas maravillosas en las que Querétaro es primer lugar en casi todo, cuando menos eso es lo que dicen, esa es la propaganda oficial. Cuando caminas por los portales está lleno de gente que duerme ahí todas las noches. Y cuando caminas por las calles te das cuenta de la cantidad de gente que no tiene que comer. Claro. Entonces, habría que cuando alguien te cuenta que todo va muy bien, pues habrá que llevarlo a pasear, ¿no? Frente a su oficina. Yo creo que hay dos Querétaros. Por un lado, el Querétaro pujante y dinámico, que ahí está, pero no es suficiente. Y por otro lado, ese Querétaro que no ha tenido oportunidades, que también ahí está. Que podemos verlo o no verlo, pero la realidad es que ahí está. Y lo vamos a acabar viendo. Y ahí está. Y eso va a incrementar si no hay una política pública adecuada para que el Estado, en su figura de eje rector, intervenga para generar oportunidades. Porque, por ejemplo, yo te cuento, del semidesierto hacia la sierra, pues hay gente que es emprendedora, genera sus negocios y los hacen crecer, pero no hay la intervención del Estado. ¿Sí? O sea, crecen como... O sea, crecen por su capacidad y por su talento. Pero tiene que haber intervención del Estado, porque hay personas que pues ni siquiera tienen recursos para poder aplicar eso. Pueden tener mucho talento, pero pues no hay. No hay cómo. Entonces tiene que haber oportunidades, tiene que haber una intervención del Estado en la política pública para detonar una nueva vocación que permita tener un flujo de un dinamismo económico regional, porque es lo que necesitamos empleos permanentes. O sea, tenemos hermanos migrantes hoy, tenemos alrededor, estadísticamente, si mal no recuerdo, 70,000 hermanos queretanos que están fuera de Querétaro y que mandan las remesas porque no hay oportunidades en esta tierra, porque no las generamos, porque nos enfocamos solo en un punto y empezamos a desarrollar esa parte y se nos olvida la otra. Entonces tenemos que equilibrar. O sea, y esto no quiere decir que dejemos de crecer, esto no quiere decir que estemos o que tengamos diferencias con las empresas, jamás, sino todo lo contrario, más bien hay que reorientar algunas vocaciones para que puedan tener un empleo permanente en función de lo que detonemos en ese sector de la población, ¿no? Para que oportunidades. En base a otro proyecto diferente. Oportunidades, ¿no? Y también romper muchos paradigmas, porque a veces no nos atrevemos a romper ciertos paradigmas porque siempre ha sido así o porque nos da miedo cambiar algún modelo. ¿Qué es lo que pasa hoy, por ejemplo, con los mexicanos? Un sector importante, ¿sí?, de los mexicanos, realmente al romper un modelo que siempre ha sido, genera una sensación de miedo y de inestabilidad. Claro. Pero si nos podemos adaptar a esa circunstancia, entendemos que genera grandes áreas de oportunidad, ¿sí?, bajo un esquema diferente. Y eso no los limita en generar lo que están generando. Lo enriquece. Sino genera opciones distintas para poder emprender de manera diferente, ¿sí?, pero bajo una ruta que nos permita tener una justicia social. Esa es la realidad. Pues mira, con eso, donde ¿no? la ley sea para todos, pareja, igual. O sea, que la ley no tenga distinción de clase social. Ni de género. ¿Sí? Sino quien rompa la ley, pues se le aplique la ley. Llámese... como se llame. Por ejemplo. Como se llame, ¿sí me explicó? Quien rompa la ley, se le aplique la ley. Para adentro. O sea, ¿por qué? Pues porque así debe ser. Fíjate, hace rato platicábamos, pues todo el día he tenido una agenda bastante dinámica. Yo les decía, a ver, cuando, las 4 de la mañana. Cuando nuestros hermanos emigran a buscar oportunidades al hermano país del norte, ¿sí?, porque tienen mejores garantías en el pago y en algunas otras cosas, se enfrentan a muchas situaciones. Pero hay una situación que es bien específica, fíjate. Entre los mexicanos cruzan la línea fronteriza, no manejan a alta velocidad, se cruzan en el semáforo y empiezan a respetar las reglas. ¿Por qué? Porque se hace valer la ley. Ese es el punto importante, ¿no? Claro. Entonces, cuando la ley se hace valer, es importante. Cuando la ley se fractura, cuando la ley se manipula,
Cuando la ley no es se la misma pierde- ley para ti que para mí. se pierde el respeto. Entonces, el respeto es un eje rector y además es un tema de valor cívico, ¿sí? Que construimos en el Estado y que tenemos que ir en la reconstrucción de ese valor, ¿sí? Pero tiene que aplicarse la ley, porque si no se aplica se vuelve un tema complicado y eso es lo que tiene a miles y millones de mexicanas y mexicanos pues lastimados, ¿sí? Y están en la búsqueda de un modelo que les genere mejores oportunidades, mejor desarrollo y por supuesto pues la felicidad. Todo ser humano buscamos la felicidad en función de nuestro desarrollo personal. Tenemos derecho a buscarla. Además, Es justo, Es justo y necesario, dirían en la misa. es pero sí. correcto. ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es el planteamiento? Es decir, cuando nos cuentas, bueno, igual que cuando nos lo cuenta el señor presidente, ¿no? Vamos a buscar la justicia social. Es que es un modelo. Exacto. O sea, es la implementación de un modelo donde tienen que ver temas importantes. En el caso de Querétaro, ¿todo bien? Sí, supongo. Gracias. Gracias. Alguien se ocupó. En el caso de Querétaro, pues obviamente también tiene que haber reformas en la Constitución del Estado para poder ajustar la demanda social que hoy tenemos y la dinámica social, porque es muy diversa y todo tiene que estar regulado y tiene que estar bajo una conducción del Estado. Entonces hay muchos huecos y muchos temas que no se han tocado que se tienen que tocar, se tienen que regular, se tiene que establecer bajo un criterio de Estado la funcionalidad. Entonces, si no hacemos esos ajustes, pues esto va a ir en descomposición. Hay muchos vacíos en la ley, que hoy no, hay personas que no tienen garantías en función de su figura, ¿no? Tenemos el 96% de impunidad en cuanto a delitos. Ese tema es muy complejo. Sí. En el tema de seguridad, pues bueno, sabemos que hay muchos delitos que han incrementado más del 100% y solamente denuncia el 10% de ese 100%, entonces un universo muy amplio. A mí me gustaría Es más un tema importante, ¿no? pensar en un Querétaro en el que sí pasa algo. Porque en Querétaro nunca pasa nada. ¿Estás de acuerdo? Históricamente Querétaro es el lugar donde... Yo creo que es natural en el crecimiento de un estado, de una ciudad como nosotros, en esta zona metropolitana que está creciendo en un dinamismo muy importante, un nuevo corredor que se está generando, industria que se está asentando, gente que está viniendo a vivir aquí, que ve en Querétaro un área de oportunidad. O sea, es natural, pero lo que no es natural es no plantear una visión de largo plazo para atender estas circunstancias. ¿Sí? Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese crecimiento demográfico que vuelve una política pública inestable es cuando la rebasa, ¿no? ¡Pum! Te rebasa los problemas, te rebasa y te empiezan a botar y te empiezan los incendios en el rancho, dicen por ahí, ¿no? Sí. No los puedes apagar. ¿Por qué? Pues porque la visión se está quedando corta. Tenemos que trazar una ruta de largo plazo en los diferentes escenarios. Si no tenemos una ruta de largo plazo, lo más seguro es que no vamos a cumplir con ello. Hoy tenemos un tema importantísimo y grave de movilidad en Querétaro, en todas sus dimensiones. No solamente del transporte público, en todas sus dimensiones. Un tema y un reto y un desafío que es el tema de la seguridad en Querétaro, también, en todas sus dimensiones, ¿no? Tenemos problemas y en muy poco tiempo tendremos problemas con el agua, la población se duplicará, en 10 años estaremos entre los 3 y los 3.5 millones de habitantes, ¿sí? Y sin Tenemos un tema de almacenaje ahí de agua para determinado tiempo. En el crecimiento de la vocación del Estado, tenemos problemas hoy para poder llevar energía a los parques industriales, que es otro de los grandes temas, ¿no? Entonces, en esa vocación que hemos ido desarrollando, pues tenemos que tener la visión de cómo se va a generar. Esto pues no se dice en muchos escenarios, pero lo tenemos que tener analizado, ¿no? Claro. Sí, el tema de la movilidad, en lo que estamos generando, si no tenemos un transporte público que esté a la altura de la demanda de la sociedad actual, pues va a ser insuficiente. O podemos resolverlo 2 días y al tercer día va a ser insuficiente. Ya es ¿Sí? insuficiente. Entonces tenemos que tener un planteamiento a largo plazo. Las vialidades no las vamos a poder hacer más anchas, porque tendremos que entrar en un tema jurídico y bueno, toda una dinámica. O vamos por arriba o vamos para abajo, no hay más. Pues vamos para arriba, porque por abajo es pura piedra. ¿Pero me explico? Claro. O sea, hay que plantear soluciones. Ahora, hay obras y planteamientos de soluciones que van a ser y van a trascender sexenios. Y nadie le quiere apostar porque no es rentable electoralmente, pero tenemos que dejar de estar pensando en la rentabilidad electoral y empezar a preocuparnos por hacia dónde queremos llevar el Estado, hacia dónde queremos llevar nuestra ciudad, porque aquí vivimos todos, ¿eh? Por ejemplo, las cañerías, Drenaje. drenaje. Cada 3 años o 6 años, pues tenemos... Se inunda. Cada año tenemos inundaciones y cada 3 años o 6 años el planteamiento es que se va a resolver. Y a mí me hace mucha gracia. Y no se resuelve, ¿no? Ahora, cuando no había gente en la calle y no había basura, llovió y se inundó.
Igual, porque antes nos echaban la culpa a los ciudadanos. Tiran colillas, son los colchones, es la basura. Sí, No, bueno, pues ahora- ahora llovió. Es que No, primero, gente. primero entender que en la ciudad y en el plan de desarrollo urbano y en la visión que nosotros tenemos de desarrollo de ciudad, nunca tenemos un drenaje pluvial. Entonces nuestro drenaje sanitario se vuelve drenaje pluvial. Que además con unas tuberías. Porque además el tema del poder plantear algo de esta naturaleza pues tiene una implicación de recurso importante que por eso insisto que trasciende fronteras de lo que puede ser un gobierno municipal o estatal, ¿sí? Pero se tiene que plantear en algún momento. Si no es así, el problema nunca va a cesar. Y es más, se agravará, porque ahora se construyen las partes altas y ¿a dónde van a bajar? A las partes bajas, ¿no? O sea, es natural, pero tiene que tener planteamientos reales. O sea, porque Estudios prometer reales no para poder- empobrece. claro. Prometer no empobrece. Pero generar soluciones, esa es la parte importante. Platicarlas tampoco empobrece. Hay que plantearlas. O sea, hoy el presidente se ha atrevido a plantear soluciones y bueno, vienen las reestructuras y está en marcha. Se puede equivocar o no equivocar, pero lo está haciendo, ¿sabes? Llevarlas a cabo. Ha tomado decisiones y las decisiones están en marcha. Se puede criticar de muchas formas, podemos coincidir o no coincidir y es válido, ¿sí? Es válido, o sea, pero se están tomando decisiones en función de un planteamiento, de una idea, a través de una cuestión ideológica del por qué tenemos una problemática muy profunda en el país. ¿Cómo la solucionamos? Estamos poniendo en práctica un modelo que el presidente ha visionado y que me parece que es bueno, ¿sí? Yo creo Parece que es bueno, entonces habrá puntos en contra y es válido. Los congresos son para eso, debatimos las ideas, hay quienes piensan que no y que lo hicieron mejor ellos y que el modelo pasado era mejor que este. Y es respetable también. Entonces, pues esa es la lucha que se mantiene en los congresos y lo que se va a dar de manifiesto en esas 15 entidades federativas donde se está planteando se puede tener una nueva ruta, ¿no? Donde estará la gobernabilidad de la nación y la ruta de la identidad nacional en los próximos años, ¿no? Querétaro es uno de ellos. Querétaro representa muchas cosas, ¿no? En cada momento histórico de los más representativos que hemos tenido, Querétaro ha tenido su papel preponderante. Y yo creo que en este momento no dejará de tenerlo. No dejará de tenerlo. Para bien. Sí, para bien, seguramente. Y es un tema de construcción, tiene que ser plural. Plural, integral y de inclusión. Si no es así, se vuelve un tema complejo. Y nos volvemos igual que aquello contra lo que luchamos. Y tenemos que ser diferentes en el entender que en esta nueva ruta necesitamos a todos para generar un cambio que verdaderamente transforme la visión de lo que queremos con respecto a lo que hoy tenemos. Y tú quieres abanderar ese cambio, Juan José. Estamos trabajando, si las condiciones dan y las y los queretanos así lo deciden, estaremos ahí y si no, seguiremos trabajando para ganarnos la confianza de cómo generar estas condiciones. La única forma es refrendarlo, el presidente lo ha dicho, el pueblo pone y el pueblo quita y hoy yo creo que ese poder que se les está confiriendo es para que hagan uso de él, ¿sí? En el poder pongan, evalúen, vean, chequen, esa conciencia que se empieza a despertar de decir, a ver, sí lo está haciendo, no lo está haciendo, y que tengan su propio criterio. Y eso lo pongan de manifiesto y lo puedan llevar a un buen puerto, ¿no? Y pues nosotros estamos construyendo lo que nos toca a nosotros hacer, construir y ponerlo al servicio de los demás. Trabajemos entonces. Trabajemos fuerte. ¿Qué es te cambio la pregunta porque hace rato le dimos la vuelta muy bien, pero ¿de qué te arrepientes, Juan José? Es decir, imagínate que eres viejo. Y dices, bueno, ¿qué no hice? Más bien me arrepiento de lo que no he hecho. De lo que hice jamás. Yo creo que siempre es una ruta de aprendizaje y eso nos permite crecer en todos los aspectos. Yo creo que me puedo arrepentir de lo que no he hecho. Por eso hoy lo hago. Eso me parece muy bien. ¿No? Perfecto, me parece perfecto. Estás en pie de lucha, en pie de guerra. Estamos trabajando, yo insisto, estamos trabajando, estamos siendo propositivos, estamos construyendo, queremos representar esa parte de un Querétaro que pueda traer equidad al Estado, ayudando a esa Querétaro pujante y en desarrollo, pero también poniendo condiciones para este Querétaro que no las ha tenido para que pueda desarrollarse. Entonces, bajo una visión integral, mi formación es arquitecto, entonces la verdad es que me da una radiografía perimetral
de propuestas que podemos generar, ¿no? Y pues hay un equipo de trabajo que viene acompañándonos desde hace 2 años y que cree que podemos generar buenas condiciones y estamos trabajando hasta donde dé la ruta. Si las condiciones dan, seguiremos trabajando con mayor ahínco, y si no dan, seguiremos trabajando porque verdaderamente esto tiene que transformarse. O sea, el futuro es trabajar. No hay otra. No hay otra ruta. Excelente, ¿Sí? me encanta. ¿Con qué nos quedamos, Juan José? ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a la gente? De los que nos queretanos, escucha? que yo estoy contento primero porque esa reflexión profunda que están generando los queretanos, ese criterio, les va a permitir tomar en lo que viene la mejor decisión. Y yo creo que hoy en sus manos está esa redirección de Querétaro, o que Querétaro continúe por la ruta en la que está. Toco madera. Pero bueno, Esperemos que generemos la diferencia, perfecto. ¿no? Pues con esto terminamos, los dejamos en muy buenas manos. Piensen cómo va la cosa. Los meses que siguen en este Querétaro son importantísimos. Unidad, lleguemos a la amistosa, a los amistosos abrazos. Y pues es tu casa. Muchas gracias. El micrófono está abierto siempre que lo Muchas quieras. gracias, agradeciendo siempre este espacio. Es todo. Que además platicamos muy rico. Suavecito, en, ¿verdad? en una dinámica de una reflexión más profunda, ¿no? Te has Y invitado eso siempre. siempre se va a agradecer. Excelente, gracias. Pues muchas gracias, agradecerles a quienes nos ven, a quienes podemos llegar, y esperemos que lo que hacemos siempre lo vean en el sentido positivo. Lo tratamos de hacer con la mejor siempre de las conductas, entendiendo que somos humanos y que todo ser humano tiene sus defectos y sus virtudes, pero poniendo sobre la mesa la transformación de un país y la transformación de Querétaro, porque además es nuestra casa. Y aquí viven nuestros hijos y nuestra familia, y vivirá después de eso. Y esperemos seguir viviendo aquí. ¿Sí? Este es nuestro hogar. Esto fue Plural. Yo soy Jesús Carreón y tengan ustedes muy buenas noches. Nos vemos muy pronto. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.